Siempre me ha parecido un poco contradictorio que algunos busquen igualdad entre sexos a la vez que afirman cosas como que las mujeres son mejores gobernantes que los hombres y que el mundo iría muchísimo mejor si el poder fuera dirigido por políticos con cromosomas XX. Entonces, ¿un sexo es mejor que el otro o no? Si es así, ¿queremos igualdad aunque las mujeres lo hagan mejor? ¿Queremos igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para ejercer un cargo público a sabiendas de que si nos toca un hombre todo va a ir mucho peor? ¿Y si descubriéramos que los hombres son mejores gobernantes que las mujeres? ¿Podríamos decirlo sin parecer sexistas? Si la actual alcaldesa de Madrid, Ayuso, ha arrasado en las elecciones, ¿por qué hay tanta gente que esto lo considera una mala noticia si Ayuso precisamente es una mujer? ¿No habíamos quedado en que las mujeres lo hacen mejor? En fin, estas son algunas preguntas que dejo así un poco en el aire y que dejan en evidencia todas las contradicciones que se tienen que cabalgar cuando te has enamorado tanto de tu ideología como un creyente lo hace de un libro sagrado. Dividir a las personas por sexo es tan espinoso como dividirlas por su color de piel. Por supuesto, puede haber rasgos que estén ligados íntimamente al sexo. Que de promedio los hombres tengan más masa muscular que las mujeres no es sexista, es un hecho estadístico. Pero si bien estas afirmaciones son científicamente ciertas, no debemos olvidar que estamos frente a un promedio. Hay mujeres con más masa muscular que muchos hombres, por ejemplo. El racismo genético también puede confrontarse de la misma manera. Las diferencias genéticas entre personas blancas y negras existen, aunque más bien el color de piel es un efecto fenotípico, no genotípico. Pero bueno, vamos a simplificarlo. Sin embargo, a pesar de que haya diferencias genéticas entre un blanco de Europa del Norte y un negro subsahariano, hay muchas más diferencias genéticas entre dos personas negras de diferentes regiones de África. En primer lugar, porque hay muchos genes involucrados en el color de la piel. Y en segundo lugar, porque la humanidad está mucho más mezclada genéticamente de lo que pensamos. Así que incluso las diferencias que hay entre todos nosotros son muy pequeñas. Y en tercer lugar, si hablamos de promedios, de tendencias, nunca podemos afirmar que todos los individuos de un grupo son mejores o diferentes que los individuos de otro grupo. Si acaso, solo podemos hablar en términos generales, en abstracto. Así que, ¿los hombres son mejores gobernantes que las mujeres? ¿O son las mujeres mejores gobernantes que los hombres? Primero habría que establecer los criterios que definen un buen gobernante. Si no, estaríamos hablando por hablar. Imaginemos que esos criterios pasan por ejemplo, ser más dialogante, menos belicoso, menos vehemente, más empático y más conciliador. Ahora imaginemos que las mujeres, en términos generales, tienden a ser así. Incluso suponiendo todo esto, que ya es mucho suponer, falta algo muy importante, que hablamos de grupos, no de individuos. ¿Acaso tenemos en cuenta qué clase de individuos son los que aspiran a gobernar un país? ¿Qué clase de personalidad subyace en la mayoría de las personas que acaba siendo un agente importante en la estructura de un partido político? Algunos estudios sugieren, de hecho, que los rasgos psicopáticos son mucho más frecuentes en las personas que trabajan como, por ejemplo, neurocirujanos o líderes de una gran empresa o también presidentes de un país. Así que imaginemos que muchas mujeres que llegan a la política son también personas con rasgos psicopáticos. Entonces, ¿qué sería más útil para la sociedad? ¿Escoger a políticos en función de su sexo o en función de si muestran rasgos psicopáticos tras haberse sometido a un test de personalidad? Tal vez dividir a las personas por su sexo para valorar su competencia en un trabajo tan complejo y lleno de variables como la administración de un país, sea recurrir a un trazo demasiado grueso. ¿Todos los tipos de países se verían beneficiados necesariamente por la forma promedio de proceder de una mujer? ¿O habría países que necesitarían la forma promedio de proceder de un hombre? De nuevo, estas son preguntas que os lanzo para que empecéis a dudar un poco más de todo, que es de lo que se trata. O sea, Ayuso está ahí porque es psicópata o porque es mujer. ¿Lo hace bien o mal porque es psicópata o porque es mujer?
¿La votan porque es psicópata o porque es mujer? ¿E Irene Montero? ¿Ellos, ellas y ellas la votan por ser mujer o por ser como es? Puede que haya hombres que sean como Irene Montero o no. Y mujeres. Y negros. Y psicópatas. Y psicópatos. Y psicópates. De nuevo son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Así que responderlas con eslóganes no solo es burdo, sino que también es peligroso. Como curiosidad que podemos añadir a toda esta reflexión, como una especie de nodo extra que se interconecte con toda la telaraña de dudas y preguntas, podemos hablar de los resultados de estudios antropológicos de las sociedades donde las mujeres mandaban, como las sociedades africanas de Yoruba, Igbo o Dahomey. En estas sociedades las mujeres eran propietarias de tierras y cultivaban sus propios productos. Las mujeres dominaban los mercados locales y podían acumular una riqueza muy importante. Eran sociedades donde las mujeres tenían un gran poder, como explica el antropólogo Marvin Harris. Para casarse, los varones tenían que pagar el precio de la novia: azadas de hierro, cabras, telas y, en tiempos más recientes, dinero. Transacción que en sí misma indicaba que el novio y su familia y la novia con la suya coincidían en apreciar que ésta era una persona sumamente valiosa y de que sus padres y parientes no estaban dispuestos a renunciar a ella sin que se les indemnizase por la pérdida de sus capacidades económicas y reproductoras. De hecho, los pueblos de África Occidental estimaban que tener muchas hijas era ser rico. En estas sociedades tampoco se producía la doble moral en la conducta sexual. Las mujeres disfrutaban de distintos hombres en sus viajes de negocios, viviendo a menudo aventuras extramaritales. Los hombres, por su parte, debían pedir permiso primero a las esposas. Las mujeres africano-occidentales también organizaban clubes femeninos y fundaban sociedades secretas, tomaban parte en los consejos de la aldea y se movilizaban cuando los abusos de los varones eran preocupantes. Un hombre que infringiese las normas mercantiles de las mujeres, permitiese que su cabra devorase los cultivos de una mujer o maltratase a la esposa, se exponía a una venganza colectiva. Una multitud de mujeres, aporreando su choza, podía despertarle en medio de la noche. Si bien es cierto que los gobernantes supremos de estos estados y jefaturas del África Occidental eran generalmente de sexo masculino, las madres y las hermanas y otros parientes femeninos ocupaban cargos nada desdeñables. Por ejemplo, en algunos reinos yorubas, quien quisiera organizar un ritual, celebrar una fiesta o convocar a las brigadas de trabajo comunitarias, tenía que lidiar con estas influyentes mujeres antes de tener acceso al rey. Entre los yorubas existía un cargo ocupado por mujeres y denominado Madre de todas las mujeres, una especie de reina de las mujeres que coordinaba los intereses femeninos en la administración, también impartía justicia, dirimía disputas y decidía qué posiciones debía adoptar las mujeres respecto a la apertura y mantenimiento de los mercados, la recaudación de tasas y peajes, las declaraciones de guerra y otros importantes asuntos públicos. En fin, que hay diferencias entre hombres y mujeres ligados a su biología es cierto. Eso es innegable. Sabemos que los hombres fuman más que las mujeres, comen mayores cantidades de carne roja, rica en grasas, beben más alcohol, toman más drogas duras, se exponen a mayores cantidades de sustancias industriales tóxicas, corren mayores riesgos en el puesto de trabajo, conducen más deprisa imprudentemente y desarrollan con mucha mayor frecuencia personalidades competidoras, generadoras de tensión. Todos estos comportamientos tan varoniles desembocan en ataques al corazón, cánceres de pulmón, cirrosis hepática, accidentes de coche, accidentes laborales, homicidios o suicidios. En gran parte, este es el motivo por el cual los hombres viven menos que las mujeres. También es posible que sea el motivo por el cual haya más genios, pero también más idiotas. A mí personalmente me gustaría que en política hubiera más genios que idiotas, algo que creo que no está pasando ahora. Tal vez, si cribáramos por sexo, fuera más probable eliminar a los idiotas. Tal vez, si cribáramos por etnia, o por estatus socioeconómico, o incluso por belleza o altura, o por idioma, que parli catalá o hable castellano. Pero, ¿qué os parece si cribamos a los individuos?
solo a los individuos y dejamos de regalarle nuestro voto a psicópatas y vendedores de eslóganes de chapa con independencia de su color de piel, su belleza, su sexo o su acento. Bueno, y para los más cafeteros de Baker Café, para los que ya hayáis llegado hasta aquí, solo deciros que mil disculpas por haber tardado tanto en subir otro vídeo. Estoy enfrascado en múltiples proyectos que si queréis ya iré deslizando poco a poco. Y bueno, básicamente es eso. No tengo casi tiempo para dormir, no tengo casi tiempo para vivir. Y Baker Café es hoy por hoy aquel tipo de trabajo que puedo un poco dejar más apartado, básicamente porque no ingreso prácticamente nada con esto. Y el tiempo, en parte, también es dinero. Pero prometo que a partir de la próxima semana volveré a subir vídeos con mucha más regularidad. Incluso a lo mejor hago algún directo, ya veremos. Y bueno, nada más. Solo daros las gracias por haber visto este vídeo, por haber tenido paciencia y sobre todo a los más fieles, a los más cafeteros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima.